Hola a todos, en el día de hoy estaremos hablando sobre los derechos de las minorías étnicas en Colombia. Para ello es necesario tener en cuenta lo que dice la Constitución Política de nuestro país, entendiendo que todos tenemos derechos, ¿sí?, como ciudadanos, y entre esos derechos pues deben aplicarse a las minorías étnicas de nuestro país. Entonces, vamos a tener en cuenta lo que dice nuestra Constitución y quiero que ustedes conozcan los artículos donde podemos nosotros constatar que ellos también tienen unos derechos por los cuales pueden hacerse cumplir de acuerdo a la norma. Entonces, en primer lugar, artículo 7. Aquí, bueno, tenemos 5 artículos que trabajaremos. Entonces, el primero nos dice, artículo 7, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Entonces sabemos que hay una diversidad étnica. El artículo 10, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. O sea que se les dará la oportunidad de mantener sus propias lenguas o dialectos y asimismo el español. Las tierras, artículo 63, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. O sea que ellos tienen derecho a estar, a vivir, a proteger sus tierras, a vivir en ellas, a mantener sus resguardos bajo protección. No se les puede ser quitados. Artículo 68. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Tendrán acceso. Quiere decir que en cuanto a la educación, pueden recibir educación, ¿sí?, de acuerdo a sus propias costumbres, a sus propias tradiciones. No necesariamente a la educación, ¿sí?, establecidas por instituciones públicas o privadas, sino que también ellos mismos pueden establecer su propia educación y de acuerdo a su identidad cultural. Artículo 70. En este caso vamos a hablar ya incluido en el número 2. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. O sea que aquí no se da lugar a la discriminación, sino que al contrario, se respeta esa riqueza cultural que tienen todos los ciudadanos y en especial pues hablando de nuestros pueblos indígenas. También como estamos hablando de minorías y de razas y etnias, es necesario saber precisamente qué significado tienen, ¿no?, para tener claridad en lo que estamos hablando sobre ese respeto a las minorías étnicas, ¿sí?, al reconocimiento de dichas comunidades que hacen parte de nuestro territorio. Entonces, etnia se trata de una comunidad humana que puede ser definida por la afinidad cultural, lingüística o racial. Los integrantes de una etnia se identifican entre sí ya que comparten una ascendencia en común y diversos lazos históricos. Y raza, cada uno de los grupos en que se subdividen algunas de las especies biológicas a partir de ciertos caracteres diferenciales que se transmiten mediante la herencia genética. Entonces, por favor, recordar esto. Raza tiene que ver ¿con qué? Con la herencia genética, con la genética que cada uno de nosotros podemos tener. Y la etnia ya literalmente sí es de acuerdo
a lo cultural, lingüístico, racial, aquello que puede ser por costumbres, por tradiciones, ¿sí? Que se puede establecer esos vínculos, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre raza y etnia, que son importantes elementos para hablar sobre esos grupos o comunidades, ¿sí? Minoritarias. Entonces, o grupos étnicos. Entonces tenemos aquí eh, cuatro grupos étnicos. Entonces tenemos los raizales, tenemos los afrocolombianos, tenemos los indígenas y tenemos los ron o gitanos o también romanís que le llaman como tal. Entonces, ¿cuántos grupos diferenciados en Colombia? Tenemos entonces raizales, afrocolombianos, indígenas y gitanos o ron, población ron o romaní. Dentro de esos grupos, ¿sí? Esos grupos ya identificados anteriormente, ellos tienen derechos, ¿sí? De acuerdo a la Constitución, también de recibir una educación. Y esa educación va acorde precisamente a la forma en que ellos mismos tienen la facultad y han enseñado por generaciones a sus comunidades. Entonces, para ello, en Colombia se da lugar a la etnoeducación, o sea, a la educación de las etnias. Es una educación especial, una educación donde se preocupan por mantener las raíces culturales, las tradiciones propias de cada comunidad o grupo étnico. Esa etnoeducación lo que hace es precisamente proteger a esas comunidades para que ninguno, ¿sí?, establezca de manera arbitraria otra forma de educarlos, ¿sí?, a no ser que ya sea en común acuerdo. Pero un ejemplo, entonces, si yo quisiera educar a una población indígena, yo debo tener en cuenta la formación, las tradiciones, las costumbres que tienen ellos para sí mismos, no ir arbitrariamente con la forma en que nosotros podemos establecer esa educación normalmente. Entonces aquí se tiene en cuenta etnia y educación. Etnia, que quiere decir pueblo o raza, denota comunidad humana definida por unidades raciales, lingüísticas y culturales. Entonces estamos ahí hablando de qué, de mantener la educación, pero de acuerdo a sus propias tradiciones y formas de comunicarse, de educarse. Entonces, etnoeducación se utiliza para la enseñanza para dichas comunidades humanas. Colombia, dirigida para todos los grupos minoritarios, indígenas, afrocolombianos, raizales y ron. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, yo estuve en el Cauca, y también pues hablando con diferentes comunidades indígenas, y desde allí pues establecía precisamente la etnoeducación. Sin embargo, muchos de ellos lo que nos daban, o en este caso me daban a conocer, es que en muchas ocasiones iban a enseñarles, ¿sí?, iban a recibir educación, a recibir información, a recibir diferentes tipos de conocimientos por parte del Ministerio de Educación Nacional, pero que muchas veces las personas que iban a enseñar no respetaban su cultura, no respetaban sus tradiciones, y eso les molestaba. Y es entendible, pues porque nuestra constitución política hace referencia precisamente a eso, al respeto
por no solamente como ciudadanos, sino también por lo que representan, ¿sí? Por lo que representan para nuestro país. Entonces no se puede ir arbitrariamente a instaurar cualquier forma o tipo de educación diferente al que ellos mismos han determinado. Aquí entonces tenemos un tema de gran importancia. Entonces, comunidades indígenas les permiten retomar sus raíces, ser protagonistas de sus propias enseñanzas y perpetuadores de sus usos y costumbres en las nuevas generaciones y comunidad nacional. Una de las exigencias en cuanto a la educación de estos grupos minoritarios, y específicamente ya hablando de los indígenas, de estas comunidades indígenas, es que si alguno quiere ir, ¿sí? O es asignado por el Ministerio de Educación Nacional, es necesario también saber, ¿sí? Saber cuál es el dialecto o cuál es en este caso la lengua que cada una de estas comunidades pueda tener para enseñarles con su propia lengua, ¿sí? Porque otro de los problemas era eso, que se quería occidentalizar, ese es el término que usan las comunidades indígenas, occidentalizar a sus comunidades, o sea, e instaurar lo que los blancos, lo que de alguna u otra manera los españoles, ya muchísimos años atrás en nuestra historia, hicieron, y entonces ellos van en contra de eso. Entonces que lamentablemente muchas comunidades indígenas se han visto afectadas precisamente por la intervención de una educación que no respeta sus tradiciones y que ha motivado a muchos jóvenes indígenas a dejar sus costumbres para occidentalizarse, o sea, para tomar otras culturas, otra cultura diferente a la de sus ancestros. La educación y la constitución política de Colombia. ¿Qué nos dice entonces frente a estos grupos étnicos? Entonces, formación que respeta y desarrolla la identidad cultural de grupos étnicos. Entonces aquí aparece la ley 115. Proceso permanente, personal, cultural y social ofrecida respetuosamente a grupos o comunidades que hacen parte de la nación y que poseen unas cualidades propias y autóctonas de tradición. En el decreto 804, entonces, parte del servicio público educativo basado en compromisos de elaboración colectiva. Los miembros de las comunidades en unidad comparten saberes y acciones para crear y desarrollar su propio proyecto global de vida de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces, de ninguna manera, ninguna persona puede ir arbitrariamente a instaurar o a llevar cualquier tipo de educación que va en contra de cada comunidad, de cada grupo étnico, de acuerdo a nuestra constitución política. Bueno, ya entonces aquí vamos a hablar de algunas características de nuestras comunidades o grupos étnicos. Entonces aquí tenemos la población indígena. Gran parte de la población indígena habita en resguardos legalmente constituidos, ubicados en 27 departamentos y 228 municipios del país. Los departamentos que tienen el mayor porcentaje indígena en el país son Guainía, Vaupés, La Guajira, Amazonas, Vichada, Cauca y Nariño. Pues ustedes se dan cuenta que hace poco tuvimos la minga indígena. Lo que hacen ellos también es, por medio de esas manifestaciones, es precisamente recordar que son ciudadanos y que también tienen derechos, derecho a la protección de sus tierras, que se han visto afectado precisamente por grupos alzados en armas que de una u otra manera
ellos se han visto afectados ya que tienen que dejar sus tierras, ya que esos resguardos que han sido asignados y que cuentan con la protección de nuestra constitución política, pues se han visto en riesgo precisamente porque muchos grupos alzados en armas quieren tomar posesión de esos territorios. Entonces también hay diferentes problemáticas a las que se enfrenta esta población indígena en diferentes lugares de nuestro país. Población afrocolombiana. El departamento con más alto porcentaje de afrocolombianos es el Chocó, con un 85% aproximadamente. También Bolívar, con un 66%, el Sucre y Antioquia. Estos serían los departamentos con más población afrocolombiana, al igual que la población indígena. También tienen derechos, también se les asegura una educación de acuerdo a sus raíces, a su propia cultura, a sus propias tradiciones, no se puede ir en contra de ello, y por eso también se habla de educación para esta población afrocolombiana, donde se preservan también sus tradiciones y cultura. Aquí vamos a encontrar entonces específicamente, ya de acuerdo a este mapa, los diferentes departamentos o ciudades donde encontramos población afrocolombiana. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría está en zonas costeras. Entonces aquí vemos ubicada en un territorio colombiano, distribuidos en gran parte de la geografía nacional, en el departamento del Atlántico, pero también vamos a ver que tiene que ver con el Pacífico, ¿no? Población raizal. Entonces son todos los que encontramos en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Grupo étnico afrocolombiano o afrodescendiente, cuyas raíces culturales son afro-anglo-antillanas. La diferencia de la población afrocolombiana, la que acabamos de hablar, la diferencia también en la población raizal no solamente es por la ubicación geográfica, ¿sí?, del lugar donde se encuentran, sino también que tienen influencia, ¿sí?, de una u otra manera con procesos ya coloniales, ya de carácter no solamente español, sino de otros países europeos. En este caso tienen el inglés, ellos manejan el inglés muy diferente a otras poblaciones afrocolombianas de nuestro territorio. Aquí cuyas raíces culturales son afro-anglo-antillanas y cuyos integrantes mantienen una fuerte identidad caribeña. Por lo mismo presentan una serie de prácticas socioculturales diferenciadas de otros grupos de la población afrocolombiana del continente, particularmente a través del idioma y la religiosidad, más de origen protestante. El hecho de tener una influencia más llegada, más relacionada con los ingleses, entonces también tiene esa particularidad, ingleses y ya parte del norte de América. Por lo mismo presenta entonces esas prácticas también protestantes. Tenemos, ¿qué es protestantes?, dirán ustedes, porque quizás algunos no recuerdan esos términos. Entonces están relacionadas con el protestantismo, con esa división que en un momento dado se dio en la Edad Media
del cristianismo. Entonces, que se deriva del cristianismo esta religión del protestantismo. Entonces, aquí tenemos la práctica del cristianismo, pero desde el origen protestante de Martín Lutero, que ya lo hemos hablado nosotros en clase. Algunos ya de grado sexto, pues entonces que todavía no han visto sobre el Renacimiento y sobre Martín Lutero y el protestantismo y el catolicismo, pero aquí tenemos algo para que lo tengan en cuenta. Características generales, entonces ya de comunidad negra. ¿Qué es una comunidad negra? Población afrocolombiana, población raizal y población palenquera. Quiero que tengan en cuenta estos 4 aspectos de la población afro en nuestro territorio. Entonces, primero, ¿qué es una comunidad negra? Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado. Además, revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos. Eso es una comunidad negra. Población afrocolombiana son los grupos que humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional, urbano y rural, de raíces y descendencia histórica, étnica, cultural africana, nacidos en Colombia. Entonces, población afrocolombiana, entonces todos que son de descendencia descendencia históricas africanas, pero que nacieron acá. Población raizal, población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, descendientes de la unión también entre europeos, principalmente ingleses, españoles y holandeses. Por eso se diferencian literalmente la población afrocolombiana, aunque de una u otra manera son descendientes lógicamente de africanos, pero entonces su relación ya es estrecha con ingleses, españoles y holandeses. Y en este caso ya hay esclavos africanos. Se distinguen por su cultura, lengua, creencias religiosas y pasado histórico similar a los pueblos antillanos como Jamaica y Haití. Entonces ahí ya por eso se habla de población raizal, porque cualquiera pues dirá, no, profesor, es lo mismo. No es lo mismo de acuerdo a sus propias raíces y también pues al lugar donde se encuentran ubicados. Y población palenquera. La comunidad palenquera está conformada por los descendientes de los esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad se refugiaron en los territorios de la costa del norte de Colombia. Existen 4 palenques reconocidos: San Basilio de Palenque, San José de Uré, Jacobo Pérez Escobar y La Libertad, población palenquera. Entonces, en tiempos de la colonia, ¿sí? Conquista ya la colonia, entonces hubo resistencia por parte de la población afro, ¿sí? De los esclavos africanos esclavizados en nuestro territorio. Entonces hubo resistencia y desde allí entonces se habla de una población palenquera, porque ellos se refugiaron en territorios, aquí como ya mencionaba antes, ellos se refugiaron en diferentes territorios, ¿sí? Se refugiaron para huir de los españoles, se resistieron a ellos y a ellos se les llama ¿qué? Población palenquera, que luego también pues de ellos hablaremos más adelante en otras sesiones.
Y ya por último la población rom. Entonces, ya habíamos dicho que eran gitanos. En agosto de 1998 surgió el proceso organizativo de este pueblo rom. La presencia de los rom en Colombia se remonta a la época de la colonización hispánica, cuando en el tercer viaje de Cristóbal Colón participaron los 4 primeros rom. A estos se les conmutaron las condenas a cambio de embarcarse obligatoriamente. De este modo siguieron llevando muchos rom hacia las Américas. Entonces, si se dan cuenta, no solamente llegaron o trajeron a africanos a nuestro territorio para esclavizarlos, sino que también de una u otra manera llegaron aquí romaníes intercambiando las condenas, ¿no? Intercambiando condenas. Entonces hacen parte también esta población. Aquí artículo donde se da también el respeto y la protección de los derechos de este grupo étnico en el artículo 6 del decreto 2957 del 2010. El Estado colombiano reconoce a los rom o gitanos como un grupo étnico con una identidad cultural propia que mantiene una conciencia étnica particular. De igual manera, así como los afrocolombianos y la población indígena o raizal también, los romaníes o los gitanos también tienen sus propias formas, sus propias tradiciones, y también hacen parte o están incluidos dentro del proceso de la etnoeducación. También tienen sus propias culturas, tienen sus propias normas y demás. Sin embargo, no hay que dejar de lado que todos estos grupos, aunque son o etnias, en este caso, también deben cumplir con la norma, ¿no? Con lo que dice la Constitución política, pero a la vez ellos también se amparan a los derechos que tienen y que están dentro de nuestras leyes y de nuestra Carta Magna. Gitanos en Colombia. Entonces aquí podemos ver dónde se encuentran ubicados en su mayoría. Aclaro en eso porque pueden haber dispersos también en diferentes departamentos, pero su mayor concentración los encontramos aquí en el Atlántico, Bolívar, norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y en Bogotá. También todos, tanto los indígenas, los afrocolombianos y también en este caso los romaníes, ellos están totalmente organizados. Ellos cuentan también con sus propias organizaciones sociales para defender sus derechos y para promover su cultura y sus tradiciones.